Tiempo de entrevistas con Ernesto Lucero. Claudia Viviana Roca, abogada especialista en Derecho Público, docente de Derecho Económico y Derecho Societario de la Universidad Nacional de Moreno, coordinadora legal y técnica del Ente de Espacio para la Memoria, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, la ex-ESMA. Actualmente está desarrollando funciones en la Unidad de Información Financiera y se desempeña como presidenta de la rama argentina de la Asociación Americana de Juristas. Vamos a hablar con la doctora Roca fundamentalmente del proyecto de reforma judicial que impulsa el Gobierno Nacional y el clima que se ha generado alrededor de esta cuestión, pero antes que eso la vamos a saludar y le vamos a preguntar, le vamos a pedir en realidad que nos cuente un poco algo sobre la rama argentina de la Asociación Americana de Juristas, para que sepamos cuáles son sus lineamientos principales, hacia dónde se dirigen, cómo ha surgido. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? Muchas gracias por su llamado, por poder comunicar lo que pensamos y lo que hacemos desde la Asociación Americana de Juristas, en este caso desde la rama argentina. Pero ya respondiendo a lo que usted plantea, a mí me da mucho orgullo contar que es una organización que fue fundada en 1975 en Panamá, es decir, ya vamos por 45 años de vida, de una ONG que, y me gusta contarlo, nació la decisión de juristas de toda América, especialmente de América Latina, para darle el soporte legal al Tratado Torrijos-Carter, un tratado que significó un cambio fundamental en la vida de un país como Panamá. Repetimos, por favor, el nombre del tratado, porque me parece que... Se llamó así, es el Tratado Torrijos-Carter, el tratado Torrijos-Carter. Claro, Torrijos-Carter era el presidente de Panamá, Carter de Estados Unidos, y lo que se acordó allí fue el plazo para la devolución del canal al pueblo de Panamá por parte de Estados Unidos. Recuerden que tenía una base militar, hubo enormes conflictos allí, muertos por parte del pueblo de Panamá que intentaban recuperar territorio y recursos soberanos. Un conflicto que se terminó con ese tratado, y la Asociación Americana de Juristas nace para darle un soporte jurídico a ese tratado por parte, digamos, de Panamá, ¿no? En asistencia de Panamá. Allí nace, y uno de sus fundadores es en realidad bielorruso nacionalizado argentino, el doctor Benito Smukler. Más argentino, dice él. Él, conjuntamente con otras colegas y otros abogados, todos ellos militantes por los derechos humanos, pensaron la Asociación Americana de Juristas, poniendo sobre todo el énfasis en la importancia del poder judicial, la importancia del derecho, de los operadores del derecho para el desarrollo soberano de los pueblos de América. Mire usted, ya en esta época, qué preclaros fueron, porque hoy estamos discutiendo esto, que no siempre se tuvo tan claro, ¿no? La importancia para el campo de los derechos humanos de los pueblos en términos de soberanos, del poder judicial. Por eso me gusta mucho contar la historia de la Asociación Americana de Juristas, que tiene estatuto consultivo ante la ONU, y que por supuesto sus principales objetivos es la plena defensa de los derechos humanos y la concreción de mejores y más efectivas garantías de protección. Pero además somos la única organización jurídica que se define como entre sus
planos de acción, la lucha contra el imperialismo, el colonialismo, el fascismo, el neocolonialismo, contra la discriminación racial de las mujeres, de los aborígenes, las minorías nacionales en general, pero además, fundamentalmente también por la lucha de la autodeterminación de los pueblos, la plena independencia económica y la soberanía de los estados sobre sus riquezas y recursos naturales. Entonces, como ve usted, hace 45 años definieron claramente cuáles eran los desafíos para quienes creemos que el derecho es una herramienta de emancipación y de transformación social a seguir. Por eso, de nuevo, repito, me da mucha satisfacción hablar, porque además le voy a decir que somos todos militantas y militantes. Es una organización que no admite ningún tipo de aporte de ninguna organización, ni mucho menos de ningún Estado. Solo se sostiene con el aporte voluntario de los asociados y las asociadas. Esto también es único, en todo el mundo, les digo. Hay un número... Perdón, que le interrumpa. Por eso podemos hablar con absoluta independencia. Por eso estuvimos y estamos en las luchas que estamos sin ningún tipo de condicionamiento más que la voluntad y la convicción de quienes la conformamos, ¿no? No, le preguntaba, me parece importante la aclaración que acaba de hacer, doctora, pero le preguntaba por el número de miembros con que cuenta la asociación, si hay alguna estimación o algún número. Bueno, la verdad es que la rama argentina, exactamente el número ahora no lo tengo, pero estamos más o menos en 150, 160 asociados activos, ¿no? Ha sido fluctuante, ha habido periodos más importantes, periodos de retiro, porque bueno, vuelvo a repetirle, como es una organización absolutamente vocacional y militante, entonces estas cosas muchas veces están afectadas por los tiempos, por los apremios, por la disponibilidad, por circunstancias en general. La verdad que respecto del número de la organización continental lo desconozco, porque bueno, no tengo el detalle. Sí le puedo decir que hay ramas en toda América, ¿no? Desde Canadá, El Salvador, Cuba, Costa Rica, Chile, Brasil, Ecuador, Venezuela, en Colombia. Bueno, tenemos ramas en la mayor parte de los países de América y de Centroamérica y también Sudamérica, ¿no? Nuestra presidenta continental es puertorriqueña, pero es una residente en Estados Unidos, o sea, reside en Nueva York. Es nuestra acreditada en la sede de ONU en Nueva York. Así que, bueno, como ve, tratamos de tener presencia en todo el continente. El proceso, una última pregunta vinculada con la asociación desde el punto de vista formal. ¿Cómo se realiza la elección de las autoridades? Bueno, tenemos una asamblea continental, a nivel local, tenemos personería jurídica y obviamente tenemos elecciones cada 2 años en asamblea con todos los requisitos que impone las reglas para las asociaciones civiles, ¿no? Para las ONG que impone la Inspección Federal de Justicia. A nivel más continental tenemos una asamblea continental, o sea, si bien tenemos asamblea todos los años, es anual, cada 3 años se realiza la asamblea de elección de autoridades. En general coincide con las conferencias continentales. Y en ese marco, luego terminada la conferencia continental, que también se hace cada 3 años, se realiza la asamblea de ramas y allí se eligen las autoridades. Perfecto. Este año ahora, debió haber sido en mayo, estaba previsto hacer la conferencia continental aquí en Argentina. Habíamos acordado hacerla en Resistencia, Chaco, sobre todo contábamos con el apoyo de la gobernación y el Poder Judicial, el Supremo Tribunal de Chaco y también
había sido declarada de interés de la legislatura, o sea, habíamos pensado un evento muy importante que, bueno, con la pandemia esto solo quedó postergado, esperemos poder realizarla el año próximo, pero bueno, el tema justamente estatutario nos marca que estábamos esperando a ver cómo venía esto, pero tendremos que hacer, aunque sea virtual, la asamblea de elección de autoridades, porque es un tema de estatuto constitutivo, ¿no? Es un tema formal y bueno, tendremos que ver cómo superamos este problema y recurrir a la virtualidad para llevarlo adelante, claro. Muy bien, doctora Roca, hecha esta importante enumeración acerca de los objetivos y los antecedentes históricos de la asociación que preside en la República Argentina, ahora sí, me gustaría saber si ustedes han tomado posición desde el punto de vista institucional y si no, cuál es la suya respecto al proyecto de reforma judicial que, como dije y como se sabe, está siendo impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional en cumplimiento de lo que había propuesto el Frente de Todos y luego después ratificado por el presidente Alberto Fernández cuando pronunció el discurso inaugural de su mandato. ¿Cuál es su...? Sí, mire, en primer lugar quiero decir que nosotros venimos discutiendo la necesidad de la reforma desde hace mucho tiempo, no solo nosotros, sino con otras organizaciones que son afines y con quienes hemos realizado muchas actividades, desde Justicia Legítima hasta Ajust, tanto Capital como La Plata, bueno, distintas organizaciones del mundo de la justicia y del derecho, con la que, por supuesto, todos hemos coincidido en la necesidad de una reforma, ¿no? Sí, tenemos que partir de la base que esto se está repitiendo en estos días, pero nosotros lo venimos señalando, hemos hecho incluso jornadas de debate sobre los modelos de justicia en disputa, donde participaron diversas organizaciones, porque justamente sobre todo en este último periodo, sobre todo el lawfare, que prefiero sostener su nombre en inglés porque fue pensado en Estados Unidos, fue pensado en ese idioma y por eso es importante usar ese término porque importa todo el contenido que ha tenido el lawfare para sobre todo los pueblos de Latinoamérica. Que de todos modos, le decía que de todos modos, y aún aceptando el valor de el análisis que usted hace sobre la utilización de la expresión en inglés, bueno, es importante saber que se trata, en una primera traducción, la guerra jurídica, y al decir de Raúl Zaffaroni, de una guerra antijurídica, ¿no? Claro, sí, con la claridad que lo caracteriza. El doctor Zaffaroni es nuestro presidente del Consejo Consultivo de la Argentina y ha sido mi predecesor en el cargo por 2 periodos, le voy a decir. Así que imagínense cuán de acuerdo estamos en estas expresiones tan lúcidas y tan precisas de este maestro de todos y todos nosotros. Pero claramente, ¿qué importó el lawfare? Importó la pérdida de la condición del Estado, de la plena vigencia, sobre todo en los derechos económicos, sociales y culturales en la Argentina, porque más allá de la persecución política a los sectores que representaban los intereses populares, lo que hizo también es, con un efecto cascada, que se deterioraran los derechos laborales, que se perdieran los derechos de los consumidores, que se perdieran cuestiones en materia de soberanía, que hubiera impunidad para los delitos económicos, para la fuga de capitales, para el poder concentrado de los factores económicos más poderosos. En definitiva, lo que provocó, y no lo estamos diciendo nosotros porque nos parece, basta mirar las estadísticas en términos de pobreza, de incremento de pobreza, de capacidad del salario para dar de la desocupación, por supuesto,
para dar cuenta de lo que estamos diciendo, porque conjuntamente con perseguir a funcionarios del gobierno anterior, también incluso se destrozó empresas o la capacidad de empresas locales para que fueran adquiridas por 2,50 por capitales extranjeros, ¿no? Esto también sucedió. Entonces, por eso decimos que, y el vehículo, por excelencia de todo esto, o sea, el que obró de perro guardián, el que les dio el candado para que tuvieran inmunidad absoluta, fue la justicia. Y no por nada es que el 70% de la ciudadanía argentina no cree en la justicia. Pero además, más del 80% de las y los argentinos están disconformes con su funcionamiento. Es decir, además de todo lo que acabo de decir, lo cierto es que en los sectores más vulnerables, normalmente la única pata de la justicia que llega efectivamente es la penal y para control social y represión de los sectores más desposeídos. Entonces, además, bueno, usted puede hablar con profesionales del fuero que quiera, que va a encontrar características similares, ¿no? Desde esta cuestión del perfil de las y los jueces que necesitamos, del perfil, en definitiva, de las y los operadores de justicia que necesitamos, con absoluta sensibilidad en materia de derechos humanos, con perspectiva de género, que además no pertenezcan a esta familia judicial, que accedan a la justicia en condiciones de igualdad, todos y todas aquellas que tengan vocación de pertenecer a un poder que debe ser un servicio. Nos gusta hablar de servicio, justicia. Bueno, nada de todo esto teníamos. Y la verdad, como bien dijo usted, es que la reforma judicial fue parte de la plataforma electoral. En tanto, entonces, es parte de la voluntad popular que ganó en las últimas elecciones. Por tanto, yo creo que la necesidad de reforma de esta justicia ya casi no es discutible, ¿verdad? Entonces uno se pregunta, ¿qué se están resistiendo con tanta virulencia tantos sectores, ¿no? En realidad, un sector duro se resiste al cambio para que nada cambie. Y si nada cambia, tendremos los beneficiados de siempre, ¿verdad? Con esta justicia. Y por otra parte, algunos que critican algunas cuestiones de esta propuesta, que yo quiero decir, antes que nada, seguramente coincidimos que no es la reforma integral que venimos discutiendo o que venimos reclamando o que venimos pensando, ¿no? Seguramente a este proyecto, que en realidad solo alcanza al Foro Federal, deberá complementárselo con otras tantas cosas, ¿verdad? Algunas cuestiones para puntualizar de este proyecto: nos preocupa mucho el desequilibrio respecto de la creación de juzgados y designación de fiscales respecto de los defensores, ¿no? Esta falta de equilibrio, además de violar la ley, nos marca que dejarían a un sector sin el debido acceso a justicia, que importa una defensa calificada, ¿no? Esto sí nos preocupa y esto lo hemos planteado. Seguramente hay cosas que estoy leyendo en estos días, se han introducido algunas mejoras. Por ejemplo, algunas de las cosas que se han cambiado: no se unifica el fuero civil comercial con el contencioso administrativo. Bien, se está trabajando porque en realidad lo que corresponde es que se discuta democráticamente, conforme lo prevé nuestra Constitución y nuestras normas jurídicas, en el seno del Poder Legislativo, se mejore todo lo que hay que mejorar, pero en verdad quiero decir, aunque sea incompleta, aunque sea por partes, aunque sea un proceso, porque está claro que este tipo de cambios trascendentales son procesos. No puede pensarse que de la noche a la mañana vamos a transformar
un poder que tiene tanta complejidad y tantas aristas para trabajar, sobre todo porque además está muy vinculado a cuestiones de estructuras muy rígidas, a cuestiones de patrones culturales que llevan tiempo a modificar. Con todos estos aportes que podemos realizar, nuestra organización sostiene la necesidad de esta reforma y sobre todo sostiene que este proyecto debe ser tratado, debatido y mejorado en todo lo que se pueda en este sentido, ¿no? En un sentido garante de la plena vigencia de los derechos humanos y pensar en una justicia democrática que termine con esta concepción aristocrática, patriarcal, machista y sobre todo de una justicia al servicio de los sectores económicos privilegiados, como ha sido siempre, para pasar a ser una justicia al servicio del desarrollo integral y soberano de nuestros pueblos, ¿no? Doctora Roca, permítame decir algo a propósito de un par de cuestiones que usted mencionó un poco al paso, ¿no? Al principio decía, respondiendo a mi pregunta por la discusión sobre el proyecto de la reforma, que esto había sido discutido, según usted manifestó, ¿no? Y mencionó algunas organizaciones como la suya, AJUS y otras, que debatieron la necesidad de llevar adelante un proceso de reforma del Poder Judicial, ¿no? Pero frente a eso se opone la palabra de, por ejemplo, el presidente del bloque de la UCR, Mario Negri, que sostuvo que el proyecto de reforma propuesto por el gobierno parece ser, textualmente lo dijo Mario Negri, la agenda personal de Cristina Kirchner. Otras veces habían dicho que se trataba de un proyecto para garantizar la impunidad de la actual vicepresidenta de la Nación en el marco de los procesos que tiene iniciados en su contra. Pero además, Mario Negri, el diputado Mario Negri, llegó en las últimas horas a decir algo fuerte. Guarda porque hay olor a 125. Es decir, dijo él, ir en contra de alguien que te está marcando una realidad. Y sostuvo, por otro lado, no es que quiera personalizar en Mario Negri la cosa, pero me parece que es un poco representativo de lo que un sector importante de la representación parlamentaria en la Argentina está planteando, ¿no? Él dice que no ha habido discusiones, que no se ha invitado a la sociedad a reflexionar, que la Iglesia, que la Asociación de Fiscales se han pronunciado en contra, y bueno, y una serie de consideraciones más, entre las cuales me permito recordar lo que dijo uno de mis colegas del periodismo, Nelson Castro, que dijo que esto era un proyecto obsceno. Directamente, eso es lo que manifestó Nelson Castro a propósito de la reforma judicial, no solo dijo por el objetivo, sino también por la modalidad de aplicación, y que estaba hecho para garantizar, como dije antes, la impunidad de Cristina Kirchner. Bueno, esto se lo planteo porque es un poco el clima, ¿no?, que imperante en este momento. Está claro. Bueno, primero, digamos, a mí me gusta ser respetuosa en general de la gente que me puede estar escuchando. Con lo cual, lo primero que hay que decir es que es habitual que estos sectores, porque es una práctica incluso con las que lo llevó a ganar elecciones, y es una práctica que además está impuesta por la más media global, se han utilizado en distintos países del mundo con éxito, esto de consignas sencillas, aunque sean absurdas, con una carga fuerte emotiva, para que la gente que no puede profundizar en determinado tema lo compre, sobre todo si eso coincide con algún tipo de prejuicio o posición, ¿no? Está bastante estudiado que se recurra a este tipo de consignas vacías sin determinadas explicaciones, pero que son pegadizas, que sirven para exaltar las voluntades y sobre todo desinformar a la gente y no dejarla pensar realmente. Entonces,
lo primero que habría que decir es, si hablan de impunidad, ¿no? Por ejemplo, y esta reforma que lo que propone es la creación de, con la unificación, digamos, de más juzgados federales, ¿no? Es decir, descomprimir algo que estaba todo comprimido en Comodoro Pi, que se había transformado en un gran, casi como una sede de Hollywood, ¿no? Porque de allí salían unas películas de superacción fantásticas. Bueno, la pregunta sería, esta cuestión, que además, hay que decir, viene también a crear numerosos juzgados federales hacia el interior del país que están necesitando, porque realmente hay que estar en esos juzgados para entender las dificultades de abordaje que tienen de todas las problemáticas que importa el fuero federal, ¿no? Y cómo están trabajando. Así que resulta indispensable la creación de más juzgados federales hacia el interior del país. Pero bueno, entonces uno pregunta, volviendo al tema, ¿y esto cómo importaría una inmunidad o impunidad de Cristina Kirchner? La verdad es que desconozco, porque el proyecto, si alguien se detuviera a leerlo y uno lee el artículo 13 de este proyecto, dice claramente que las causas actualmente en trámite radicadas ante los tribunales orales en lo criminal federal, los tribunales orales, bueno, hace todo un recorrido de todos los tribunales, sobre todo en el fuero penal federal, van a seguir tramitando en el mismo juzgado en el que están tramitando hoy, hasta su comprensión, dice. O sea, nada de lo que hoy está tramitando va a cambiar de mano. Entonces uno se pregunta, ¿cuál sería la vía de la impunidad que ellos dicen? ¿No? Salvo que estén hablando de que post creación de todo esto, y ya le digo, siempre a mí me gusta decirles claro que el ladrón que crea todo de su condición pensarán que a futuro los funcionarios de este gobierno puedan cometer actos y entonces van a... La verdad es que es una locuración tan perversa, sobre todo porque uno piensa que los procesos de designación de jueces nos van a llevar por lo menos un proceso de casi 2 años, yo creo no equivocarme, y mientras tanto está el tema de las subrogancias, que sí era importante poner una mirada un poquito más fina en el procedimiento de subrogancia, y según tengo entendido, era bastante transparente, pero incluso acaba de sufrir algunas modificaciones, porque la gente tiene que saber que esto en el Senado se ha convocado a gente, a personalidades de distintos ámbitos del mundo del derecho y de organismos de derechos humanos y del ámbito y de cientistas sociales en general. Entonces, ha sido objeto de incluso algunos agregados y modificaciones para tornar indiscutible el tema de la designación de las subrogancias, sobre todo por el tema de que no pueda ser tachado de constitucional. Entonces, vuelvo a repetir, ¿dónde en este proceso, en este proyecto se estaría garantizando la impunidad? Salvo que no lo lean, tal cuestión no existe. ¿Qué puede existir? Lo que puede existir es que ya no más 12 juzgados con el poder omnipotente de hacer de la vida de determinadas personas lo que se quería. Hemos asistido a cuestiones vergonzantes y aberrantes en la intervención del poder punitivo en la vida de las personas, ¿no? Y a nadie a todos estos demócratas que hoy se rasgan las vestiduras ante un proyecto de ley que debe ser tratado, como dice la Constitución, por el procedimiento que establece para el Parlamento Nacional, con lo cual es un proyecto de ley del cual saldrá, espero, alguna ley con virtualidad. No vuelvo a repetir, no se comprende. Realmente, o sí se comprende
solamente cuando uno entiende qué intereses defienden la gente que hoy sale tan verborrágica y agresivamente a atacar este proyecto, ¿no? Usted hablaba de algunos personajes que yo me pregunto cuando estuvieron en el gobierno, ¿qué propusieron? Porque esta justicia funciona mal desde hace mucho. ¿Qué propusieron? Cuando el señor presidente Macri designó 2 jueces de la Corte a dedo, ¿qué propusieron? Cuando se producen cambios y designaciones de jueces a dedo, sin procedimientos como ha sucedido, se ha designado un juez de grado como camarista, se han designado jueces, la mesa judicial que funcionó durante el gobierno pasado era Vox Populi. Vox Populi se amenazaba a jueces que si no fallaban. Yo a veces cuando escucho en los medios que la presión sobre los jueces era pública, yo no sé qué es lo que discuten hoy. Era a través del diario Clarín, del diario La Nación, de otros diarios, de la televisión, de canales de cable. Las amenazas eran públicas. En nuestra organización tenemos muchísimos jueces que tuvimos que salir a hacer presentaciones, sobre todo los camaristas del trabajo. Fueron amenazados por el presidente públicamente. Entonces, me pregunto, todas estas personas que hoy están exacerbadas con este proyecto, que vuelvo a repetir, es un proyecto que debe ser tratado y que tiene todas las vías que la Constitución y las leyes garantizan para discutirla. Doctora, déjeme, porque no quiero pasar una cuestión, un aspecto o un capítulo del proyecto de ley que también fue objetado, en este caso por Negri, que es una de las voces más importantes en contra de este proyecto y que puede tener a la hora del tratamiento en la Cámara gran responsabilidad, ¿no? Negri dijo hace poquito, yo sé de los peligros de la subrogancia. Se preguntó a propósito del artículo 2 del proyecto. Y él dice que sabe lo que significa ir en contra del procedimiento penal nuevo, del sistema acusatorio, y nombrar 344 cargos que van a costar 4.000 millones más, con más jueces que fiscales. ¿A esto qué responde usted, doctora? La verdad que en primer lugar le digo, porque uno a lo largo de su trabajo y su militancia, yo me niego a que las cuestiones presupuestarias sigan siendo la excusa para no hacer lo que hay que hacer en materia de garantizar derechos a nuestra ciudadanía. Porque además, paralelamente, han tirado dinero sin ningún tipo de problemas, ¿no? Digamos, vuelvo a repetir, el señor Negri pertenece a un espacio político que compartió el gobierno en el periodo anterior, que produjo la fuga más importante de capitales con el proceso de endeudamiento más brutal que por lo menos yo recuerdo. Tengo 55 años. Me gustaría no dejar pasar entonces, esta oportunidad para decirle, también para recordarle a la audiencia, que hace muy poquito entrevistamos al ex juez Luis María Cabral, que fue también presidente de la Asociación de Magistrados del Consejo y de la Magistratura. Sí, además del Consejo de la Magistratura, fue presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, que es una organización que nuclea a un importante número de hombres y mujeres del mundo jurídico, que en general tienen una actitud que uno podría llamar conservadora si se la compara con lo que ocurre en otras organizaciones como la Justicia Legítima, por ejemplo. Y a propósito de la cuestión presupuestaria que usted decía, nos decía el doctor Cabral que no es cierto que se vaya
que este proyecto implique una inversión tan costosa. Él dijo que es el 3% de lo que se dice solamente. Esto abonando un poco lo... Claro, por eso yo decía que iba en este orden de ideas, ¿no? Primero que me niego que me pongan la cuestión presupuestaria por delante, pero en segundo lugar, también hay que negarse a que nos sobreestimen y digan cualquier cosa, digamos, ¿no? Porque en verdad los números que tiran son, realmente coincido en este sentido con el doctor Cabral, ¿no? Son absolutamente irrisorios y más que exagerados. Pero más allá de esto, vuelvo a repetir, pero volvemos a la técnica. La consigna es decirle a la gente, miren, van a tirar el dinero de sus impuestos, ¿no? Y claro, esto a cualquier persona que trabaja todos los días, que se esfuerza, que todo le cuesta, que está viviendo en este marco de pandemia, con toda la problemática, claro, le llega. Por eso digo, son realmente recursos muy demagógicos y muy tendientes a manipular la opinión pública de la gente, desinformándola. Entonces, yo creo que seguramente importa un gasto mayor, porque la justicia que todos los argentinos y las argentinas nos merecemos tiene que ser otra, debe funcionar mejor para que no pensemos el 80% que es un poder que no cumple con su misión constitucional. Pero mire, volviendo al tema de la gente que se opone, ¿no? Yo creo que la técnica clara es pensar qué intereses defienden. Realmente en estos días, justamente estábamos en una reunión de la rama cuando nos llega la noticia, en ese momento del pronunciamiento de la Cámara del Crimen, que en una acordada dice que el proyecto es anticonstitucional. Sí, claro, así lo que dijo. El proyecto que todavía no tenía estado parlamentario, que era un proyecto, y realmente yo creo que fue en un acto de prepotencia típico de un poder patriarcal, machista, hegemónico, aristocrático como es estos sectores de la justicia. Se ponen de acuerdo en semejante pronunciamiento. Yo vuelvo a repetir, es un acto prepotente, es decir, miren, ¿saben qué? No se gasten en discutir democráticamente un proyecto para modificar esta justicia, porque nosotros no lo vamos a dejar pasar. Fue este el mensaje. Fue decirle a la ciudadanía que ellos tienen el poder y que no van a dejar que nada cambie. Se sumaron otros después, pero digo, solo este hecho debería hacernos reflexionar frente a qué estamos parados, ¿no? Frente a qué tipo de resistencia estamos parados. Por eso sí yo creo que sobre todo las organizaciones de la sociedad, las organizaciones intermedias, los sindicatos, las organizaciones como la nuestra, las organizaciones de derechos humanos, de nuevo, la ciudadanía en general, deberíamos pensar en la manera de dar vuelta a esta correlación de fuerzas, porque si no, no va a ser posible ninguna justicia democrática, ¿no? La pelea es bastante desigual porque tenemos que estar preparados para enfrentar estos señores. Yo en principio digo que si este proyecto de ley se llega a sancionar y alguien quiere hacer un planteo de inconstitucionalidad, creo que como organización lo primero que vamos a hacer es pedir la recusación de todos estos camaristas, porque en su absoluta prepotencia e impunidad no pensaron que estaban prejuzgando, emitieron opinión interesada previa, con lo cual en realidad nos han dado la causal para recusarlos oportunamente. Porque
de verdad que es momento para pensar en cómo podemos romper con estos sectores que están acostumbrados a esta impunidad y que son el resultado de lo que hay. Entonces, si yo encontrara alguna de todas estas personas que se oponen a la reforma judicial, que me dijera, sí, estoy conforme con la justicia que tenemos, bueno, podríamos tener algún diálogo de intercambio. Pero cuando solo lo que se hace es poner negativas, críticas, consignas de barricada, eslogan, cliché, algunos casi como memes, ¿no? Dirían ahora por los medios, para que nada cambie, entonces me parece que todo esto nos tiene que dar más fuerza, más convicción, más esfuerzo para coayudar a una reforma judicial. A propósito de la acordada, sí, perdón, interrumpí para... Sí, no, lo escucho. Lo escucho. A propósito de la acordada que usted mencionaba, de la Cámara del Crimen, que fue cuestionada por algunos, pero aplaudida por otros, entre quienes festejaron esa acordada, en cuyo texto la Cámara del Crimen, integrada por un grupo importante de camaristas. Sí, en pleno estuvo, si no estoy mal informada. Luchini, a ver, en pleno. Ricardo Pinto, Mauro Di Vito. Sí, está bien que los nombres, así los recordamos. Bueno, pero lo que decía es que fue festejada, entre otros, por el ex ministro de Justicia del gobierno anterior, Germán Garabano. Curiosamente, digo, esto pensando en voz alta, teniendo en cuenta que el propio gobierno informó, a través de algunos de sus voceros, que el proyecto contenía en parte el proyecto de reforma presentado en su momento por el ministro de Justicia Garabano, el ex ministro de Justicia. Claro, porque hay una porción de la reforma, hay una parte, para decirlo más concretamente, que contiene un proyecto que estaba ya, coincidía con un proyecto que había sido del macrismo, ¿no? Entiendo que esto era, si mal no recuerdo, déjeme ver, sí, sobre todo el tema del fortalecimiento de la justicia federal en las provincias, ¿no? Eso está hecho en base a un proyecto que había sido impulsado por el gobierno de Cambiemos, con la creación de 94 nuevos juzgados y 85 fiscalías. Y justamente esa es la porción que tiene de un proyecto tomado del gobierno anterior. Pero como por eso decía que eso incrementó un poco mi sorpresa, porque Garabano, esto es público y notorio, aplaudió, festejó la acordada de la Cámara del Crimen que declaró inconstitucional ese proyecto de ley, ¿no? La verdad es que cualquier persona de bien que conozca el derecho debería indignarse con esto, porque vuelvo a repetir, los jueces detentan el control difuso de constitucionalidad, pero con determinados requisitos. Primero, tiene que haber una norma que esté en crisis o supuestamente en crisis, una norma que esté tachada de estar en crisis con la Constitución Nacional. No había norma todavía. A ver si se entiende. No, pero se entiende que no había norma, no había caso, no había afectación, porque el otro requisito es que exista caso, ¿no? Legitimidad activa, legitimidad pasiva, no había caso. ¿Qué había? Interés de proteger su propio sillón, nada más. El interés
de no tener afectado en ni un ápice el enorme poder que tienen sobre la vida de todos nosotros, y que además le pagamos el sueldo, porque a estos señores también el pueblo, y todo el pueblo, no solo los que pagan ganancias, los más pobres que pagan el IVA a los alimentos, también le pagan el sueldo a estos señores que deberían ser servidores públicos. Entonces, la verdad es que estos pronunciamientos son aberrantes, y yo no me gusta decirlo porque a veces perdemos las lógicas más elementales, ¿no? A veces en estas batallas políticas, con tanto, decía de nuevo, con tanta técnica del eslogan, de barricada, del eslogan con odio, del eslogan de combate, perdemos lo que aprendimos en la Facultad de Derecho como más básico, ¿no? Entonces uno se pronuncia, se pregunta, ¿cómo puede ser que un tribunal se pronuncie en pleno? No me acordaba sobre una norma que todavía no existe. O sea, si a mí me lo contaban en la Facultad de Derecho, no sé, nos podíamos reír de eso. Bueno, pues esto sucede con el aplauso de muchos y el silencio de otros tantos. En otro orden, o mejor dicho, en otra línea, que es justo señalar que voy a mencionar a un integrante de la comisión asesora del Consejo Consultivo, que se constituyó, que se formó a partir de una decisión del presidente de la Nación, Andrés Gil Domínguez, que es un reconocido constitucionalista, ¿no? Así es. Él sostiene que la reforma es importante, que está de acuerdo, pero que tiene algunas discrepancias, y cuando le preguntaron cuál sería una de ellas, se refirió al cambio, al proyecto que querría introducir el senador Oscar Parrilli. Y yo no sé a esta altura si se ha dado lugar en la comisión que revisó este tema y que va a permitir que el Senado discuta el proyecto y dé media sanción el 27 de agosto próximo. Pero es el que, según Andrés Gil Domínguez, el que le da la facultad a los jueces para denunciar a los grupos mediáticos como grupos de presión, porque él entiende que afecta a los derechos constitucionales en lo que tiene que ver con la libertad de pensamiento, expresión e información. ¿Usted qué piensa sobre esto? Bueno, es un tema bien complejo, ¿no? La verdad es que sería un buen tema de debate con profundidad, no llevaría más tiempo que esto, pero para ser honesta uno tiene posición tomada, porque el tema es el siguiente. Nosotros pedimos que los jueces sean independientes, pero no solo del poder político. La independencia judicial alcanza también al poder económico y, por supuesto, al poder mediático, porque hay jueces que han sufrido, no solo en el periodo de 4 años que pasamos, ¿no? Ya antes, muchas veces, sobre todo con cuestiones puntuales, como el tema de la libertad condicional, o con temas muy álgidos como delitos contra la integridad sexual y demás, que son francamente poco menos que amenazados por los medios, ¿no? Son casi linchados por los medios. Yo recuerdo mucho el caso de Freiler y La Nata, y lo recuerdo porque me tocó, digamos, colaborar con la causa que le inició la madre de los hijos de Freiler a el grupo Clarín y en realidad creo que a la radio y a La Nata, en donde fueron utilizados los hijos, ¿no? Yo creo que ningún periodista debe olvidar esto, ¿no? Diciéndole a los compañeros lo recuerdo perfectamente, de los hijos, ¿no? Bueno, una cosa que solo por eso, la verdad, que en cualquier ordenamiento, en cualquier sistema de justicia,
merecería algún tipo de reproche, ¿no? Hoy estamos discutiendo, todavía se está discutiendo una causa civil, pero la verdad es que hay cuestiones que son realmente inaceptables, ¿no? Pero claro, paradójicamente el periodismo no se ha regulado a sí mismo, ¿verdad? Sí, es cierto. ¿No? Nunca se ha puesto un límite, así no es casual que en nuestra región, en nuestro país, no haya normativa que regule la ética y los límites de la función de periodista. Y encima, digamos, en un fallo que por supuesto todos defendemos, ¿no?, que fue el fallo Kimmer, hoy se puede decir cualquier cosa de un funcionario que por esta modificación que hubo en el Código Penal en materia de injurias y calumnias cuando se trata de un funcionario público, no merece ningún reproche, aunque se pueda decir la aberración más inimaginable que podamos hacer mano. Entonces, es un tema muy complejo. Bien. Estamos lindando en tensiones, hay ahí tensiones, ¿no? La libertad de expresión con el libre ejercicio de una función pública, ¿no? Pero hay otro dato más que deberíamos meter, que también está en tensión, que es el derecho a una información veraz que tiene la gente, ¿no? Y ahí todo se complica. En verdad, no sé cómo pensará, porque estoy esperando la versión del dictamen de mayoría para leerla, no sé qué... Sí, yo francamente tampoco sé si esta claro, no sé cuál sería la forma de redactar esta propuesta del senador Parrilli, pero valía la pena mencionarlo para que usted nos dé la respuesta que acabamos de escuchar. Pero déjeme decirle algo, nos quedan muy poquitos minutitos. Sí, cómo no. Pero quisiera poder aprovechar los 2-3 minutos para hacerle una pregunta de carácter, táctico, se podría definir. ¿Qué le diría usted, desde su lugar, a los juristas, a sus colegas? Me pienso en ellos porque son ellos, supongo, los que podrían escuchar su palabra, más que los dirigentes políticos. Pero ¿qué les diría a quienes dentro del Poder Judicial tienen todavía una marcada resistencia contra el proyecto de reforma para encontrar una fórmula que permita el consenso? Por eso le hablaba de una cuestión táctica, ¿no? Es decir, ¿qué le diría a usted a quienes magistrados que se oponen palmariamente al proyecto de reforma? Bueno, mire, me voy a desviar un minuto de su pregunta para decirle algo que no quisiera que quede sin decir antes del cierre, ¿no? Yo creo que lo primero y lo fundamental de esta reforma lo tiene que aportar esta comisión o este consejo asesor, y es la reforma de la composición de la Corte y del funcionamiento y composición del Consejo de la Magistratura. Si esto no cambia, lo demás va a ser muy difícil que realmente pueda modificarse. Yo creo que no es posible que estemos con una Corte con esta conformación, con un número tan escaso de jueces, con causas que se acumulan por años, casi décadas, y además con jueces que deciden sobre materias que ni siquiera son de su especialidad. Por supuesto que adherimos a la propuesta del doctor Zaffaroni, que debe haber una Corte ampliada, dividida en salas, y especialmente en materia constitucional. Pero esto, doctora, justamente es uno de los aspectos más resistidos, ¿no? Sí, yo creo que eso es fundamental y que ese es el desafío más grande. Entonces, volviendo a su pregunta, creo que hay algunos colegas juristas o miembros del Poder Judicial que nada de lo que yo les diga les puede hacer mella, porque están defendiendo sus propios intereses concentrados de este poder al que están
acostumbrados a pertenecer, que absolutamente corporativos, pero creo que sí van a entender cuando estos puntos estructurales del poder, porque sabe que lo que yo aprendí es que enseguida se ordenan. Este es el problema. ¿Traducido? Entonces, ¿Traducido? Creo... ¿Cómo? Traducido, doctora, ¿qué quiere decir que se ordenan? Claro, es que yo creo que esto es lo que más le genera miedo a la reforma a todos estos sectores. La necesidad de tener que ajustarse a pautas claras, transparentes, a un poder democrático en términos de igualdad, con perspectiva de género, con plena preeminencia de los derechos humanos, con transparencia, con la pérdida de este sentido de familia y sobre todo al manejo arbitrario, a los sorteos a dedo, a este abuso de las prisiones preventivas, a este poder omnímodo al que están acostumbrados a ejercer. Entonces, cuando uno ordena y se terminan estas formas de funcionamiento, hay muchos que para poder seguir estando se ordenan. ¿No les llama la atención a algunos cómo han cambiado de opinión en sus fallos? Yo creo que hay gente que sí debe estar bien intencionada, y yo le diría que lean el proyecto, yo le diría que lo analicen, que lo discutan con otros y que vean qué les pueden aportar al proyecto para mejorarlo. Pero la reforma debe hacerse. Hay otros que, como le decía antes, están más preocupados por su sillón que por el buen vivir de los argentinos y las argentinas. Doctora, nos quedamos entonces con estas últimas palabras suyas porque se nos acabó el tiempo y le agradecemos realmente mucho que nos haya atendido y que nos haya dedicado su tiempo y su saber sobre esta materia tan importante como es la justicia. Bueno, no, por favor, le agradecida soy yo por poder conversar con usted y poder transmitir lo que piensa o lo que discutimos, las conclusiones, nuestra experiencia como organización, porque lo hacemos con mucha vocación y con mucho compromiso con nuestra sociedad, así que y con mucha ilusión de que las cosas cambien. Nuestro máximo referente, que es el doctor Smukler, es quien todo el tiempo nos infunde optimismo para poder seguir bregando para que todo esto cambie. Muy bien, escuchamos entonces a la doctora Claudia Viviana Roca, presidenta de la rama argentina de la Asociación Americana de Juristas. Muchas gracias de nuevo, doctora. Hasta siempre. No, gracias a usted, hasta siempre.